dice así, yo le puse de título a esta palabra, el Señor me dio este título, el tiempo no define tu victoria, se llama. Y dice la palabra, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Hasta acá quiero compartirles, pues vamos a seguir desarrollando, pero quiero hacer una oración, así que yo le invito a que ahí en el lugar donde está cierren sus ojos. Señor Jesús, en esta hora, Señor, Padre, te damos gracias primeramente por tu presencia que está en este lugar, Padre, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor amado. Padre, yo en esta hora te pido que tú intervengas en esta noche a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando al Espíritu, Señor amado. Destapa nuestros oídos para poder escucharte, Dios. Quita todo lo que nos quiere distraer, todo lo que nos quiere desenfocar, Padre, y que en esta noche podamos oírte a ti, Padre, porque es tu palabra, porque es tu voz la que nos habla, Dios mío. Glorifícate en esta noche, Señor. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra me la dio el Señor un día estando en la reunión, mientras estaba adorando. El Señor me empezó a ministrar con esta palabra. Y el Señor me hacía sentir en mi espíritu que esta era una palabra que yo iba a compartir. No sabía cuándo era el momento ni qué día. Y ayer me manda un mensaje el apóstol y me dice que me toca compartir la palabra. Amén. Yo le puse como título, el tiempo no define tu victoria. Dice que Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, a verlos en esa condición, fueron en busca del maestro, porque sabían que el único que podía intervenir en ese momento era el maestro. Sabían que el único que tenía el poder de hacer algo era Jesús, porque ellas habían visto a Jesús obrar en milagros. Ellas sabían de lo que Jesús podía hacer. Entonces dijeron, vamos a mandar a buscar al maestro, que es el único que puede intervenir en este momento. Dice que Lázaro estaba enfermo, estaba en esa condición. Sus hermanas, desesperado a verlo así, acudieron al maestro. Y algo que ministraba al Señor mi vida es que muchas veces quizá no estamos enfermos en una condición física, pero sí en una condición espiritual. Y cuando nos enfermamos espiritualmente, cuando desviamos nuestra mirada del maestro, cuando nos empezamos a afanar por las cosas terrenales, cuando buscamos crecer, que no está mal crecer, porque Dios nos quiere bendecir, pero a veces nos agobiamos tanto, nos cargamos tanto porque no vemos esas bendiciones y comenzamos a poner nuestra mirada en las bendiciones y cuando quisimos acordar desviamos nuestra mirada del maestro. Comenzamos a descuidar el altar. Nuestro altar ya empieza a tener ídolos, que el ídolo no necesariamente tiene que ser una estatua. A veces el ídolo es nuestra familia, a veces el ídolo es nuestro trabajo, a veces el ídolo es compartir, y no está mal compartir, pero cuando se hace un hábito, dejamos el momento que teníamos para Dios, ese momento de intimidad, y lo empezamos a poner en otra cosa. Y cuando nos enfermamos espiritualmente, si el maestro no interviene, esa enfermedad te lleva a una muerte espiritual.
Y cuando quisimos acordar, estamos muertos. Y cuando estás muerto, no podés escuchar, no podés ver, no podés oír, aún viendo su misma presencia, aún viendo lo que Dios está haciendo, tú no puedes reaccionar, porque esa enfermedad te llevó a una muerte espiritual. Pero hay uno que interviene cuando nosotros estamos en ese momento y se llama Jesús de Nazaret. Dice su palabra, que dice en el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nosotros cuando dice que su palabra que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos a alguien cercano enfermo? Cuando tenemos un hijo, un marido, una mamá, un papá enfermo. Te desesperás por ir a verlo, porque está enfermo, porque está mal, está grave. Entonces tú te desesperas por ir a verlo. Pero Jesús hizo algo diferente. Jesús esperó. Jesús se tomó un tiempo. No dice que apenas cuando él va y le dice, no dice que Jesús salió corriendo. Dice que él esperó un tiempo. Y ese tiempo era por algo, era porque él se quería glorificar. Jesús podría haberlo sanado a Lázaro antes de que Lázaro estuviera muerto. Sí, Jesús lo podría haber hecho. Pero Jesús no intervino en ese momento porque sabía que el Padre tenía determinado un tiempo. Sabía que el Padre tenía determinado un horario en el cual Él se iba a glorificar. Amén. En el versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. En el versículo 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A Marta y a María la estaban consolando porque Lázaro había muerto. Estaban llorando la muerte de su hermano, pero Jesús estaba viendo a Lázaro resucitar, porque cuando Jesús se para en un lugar, Jesús trae vida. Cuando Jesús se para enfrente tuyo, Jesús trae vida. Y eso estaba haciendo en ese momento. Marta y María estaban llorando porque Lázaro había muerto. Pero Jesús sabía que cuando se paraba enfrente de esa tumba, Lázaro iba a salir fuera. Oh, santo es tu nombre. Yo sé que el Señor está aquí en este lugar. Ellas no podían comprender por qué el Señor se había tardado 4 días para ir a ver a su hermano. No podían entender por qué el Señor había tenido que esperar hasta que su hermano estuviera muerto para glorificarse. Porque si vemos acá dice, más arriba dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a veces así pasa con nosotras. A veces queremos que Dios actúe ya. Queremos que Dios actúe en el momento, pero Dios a veces se toma un tiempo para actuar. A veces nosotros clamamos y no vemos respuesta. Y a veces perdemos la paciencia y eso nos lleva a perder el enfoque. Dice su palabra, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó y oyó mi clamor. Amén. Cuando nosotros vamos a su presencia y hay una petición en nosotras y pasa el tiempo y no vemos respuestas, a veces comenzamos a perder la paciencia. No oramos con la misma paciencia, no oramos con el mismo clamor, no seguimos ahí firme en la oración, sino que cuando no vemos respuestas comenzamos a flaquear. Nuestro espíritu se comienza a debilitar. Comenzamos a secarnos, a no ver respuesta y a decirle, Señor, ¿cuánto estás esperando? ¿Qué más estás esperando que me pases para reaccionar, para intervenir? Pero el Señor se toma su tiempo porque lo que va a hacer es más grande de lo que tus ojos pueden ver. Lo que el Señor va a hacer es más grande de lo que se está pasando. Lázaro estuvo enfermo, después murió.
Después estuvo en la tumba. Pero dice acá, Marta y María eran hermanas, pero las dos tuvieron una reacción diferente. Dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces vemos que el maestro está, pero no nos postramos a sus pies. A veces queremos las bendiciones, pero no queremos estar en su presencia. A veces queremos las respuestas inmediatas, pero no queremos pagar el precio que es estar en su presencia. No queremos sacrificarnos por orar, por clamar. Y a veces eso hace que la respuesta de Dios se detenga. Dice que María dice que se postra, pero dice también, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos dicen lo mismo. Las dos le dicen la misma respuesta a Jesús. Entonces, si ahí vemos, es como que sí, tenían fe en Jesús, pero a su vez no. Creían que Jesús lo podía sanar, pero a su vez estaban reclamando por qué no vino antes. Y a veces nosotros le reclamamos al Señor, Señor, ¿por qué no actúas ya? Y a veces nos enojamos con Dios porque no vemos las respuestas. No sé si a mí sola me ha pasado. Yo voy a invitar a Sol un ratito. Vamos a hacer algo. Y necesito dos personas más, dos personas valientes. A ver, dos mujeres valientes que pasen. Necesito una más. Sí, haga. Bueno, voy a ponerte de este lado si querés. Dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Cuando yo diga Lázaro, primero ustedes van a hacer como que van a remover una piedra, como que van a correr una piedra. Y cuando yo diga Lázaro, sal fuera, Sol va a salir fuera, amén. Dice, sí, van a ponerse como adelante de ella. Ahí. Dice, y habiendo dicho, perdón, acá se me perdió el versículo. Bueno, dice, quitad la piedra. Van a remover la piedra, van a quitar la piedra, quita la piedra. No le sacan, hacen como que están corriendo una piedra. Ahí. De adelante. Ahí. Sí. Quitan la piedra y dice que él a gran voz clamó, ahora sí, córranse. A gran voz clamó, Lázaro, sal fuera. Sol va a salir fuera, amén. Pero dice que cuando sale afuera está cubierto. Y le dijo, él salió afuera, pero estaba cubierto. Le dijo, quítenle las vendas, quítenle lo que lo rodea. No sé si hay una diferencia ahí. Él salió afuera, pero estaba cubierto. Necesitó que le quitaran todo para que él pudiera ver al maestro. Jesús estaba enfrente. Las vendas le impedían verlo. Por eso el maestro dijo, quítenle la venda, quítenle lo que lo rodea. El Señor dice, ¿qué tienes que quitarte para verme a mí? ¿Qué tienes que quitarte para poder verme a mí? El tiempo no determina nada. 4 días pasaron, pero ese tiempo no definió el milagro que Dios iba a hacer en Lázaro. Ese tiempo no definió lo que Jesús iba a hacer en Lázaro.
¿Cuántas están aquí en esta noche? Dice, el que había muerto salió. Dice que tenía las manos y los pies con venda y el rostro envuelto. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cuando el Señor te saca, remueve la piedra y te saca, hay algo que tiene que quitar también. En Lázaro tuvo que quitar eso, pero eso refleja espiritualmente. Dios tiene que quitar cosas en nuestra vida para que lo podamos ver a Él. Y el tiempo no define nada. Para Marta y María 4 días era mucho. Para Marta y María era imposible que algo así sucediera porque su cuerpo ya estaba echando olor. Pero para Jesús 4 días no era nada. No sé qué tiempo estás viviendo. No sé hace cuánto tiempo estás clamando. Pero el Señor te dice en esta noche, no importan los meses, no importan los años, no importan las horas que has estado clamando. El tiempo no define lo grande de mi milagro. El tiempo no define lo grande de mi victoria. Yo traigo respuestas. Aunque no puedas ver, estoy obrando. Aunque veas que no pasa nada, yo algo estoy haciendo. Marta y María no sabían cuál era el propósito, pero el propósito era que el Padre se glorificara. Ese era el último milagro que iba a hacer Jesús antes de ser crucificado. Y en el capítulo 12 dice, versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El que estaba muerto, el que había estado en la tumba ahora estaba sentado con Jesús. El que estaba muerto ahora estaba a la mesa con Jesús compartiendo el mismo alimento. Estaba comiendo del mismo manjar que comían los discípulos. Yo no sé qué dijeron de ti. Yo no sé cómo te vistes, pero el Señor te quiere sentar a la mesa. Quizás tú te ves en una condición que no has alcanzado nada, porque a veces nos vemos que no alcanzamos nada. A veces nos vemos que estamos en el mismo lugar. Pero eso es necesario para que el Señor se glorifique. Es necesario para que Él muestre su poder. Es necesario, a veces no lo entendemos, a veces no comprendemos por qué pasa el tiempo y no vemos respuesta, por qué pasa el tiempo y seguimos en lo mismo. Pero Sol decía algo, que dejáramos las cargas en Él, que verdaderamente las dejáramos. Y sabes que tú experimentas cuando verdaderamente dejas las cargas en Dios porque tienes paz en tu corazón. Porque las cargas cuando las dejamos por el momento, como decía ella, después comienza el otro día y seguís teniendo la misma carga, seguís cargando la misma mochila. Pero cuando vas a Él y verdaderamente descansas en Él, hay paz en tu corazón. Yo lo he comprobado en este tiempo. Muchas veces me he sentido cargada, he pasado por diferentes circunstancias, problemas, dificultades. Pero yo le compartí a ella que a pesar de lo grande que es, y que para mí es imposible, yo le digo, yo tengo paz en mi corazón. Vos me vas a decir, estás loca, ¿cómo va a tener paz en su corazón con esto que le está pasando? Pero yo tengo paz en mi corazón. Y esa es la paz que el Señor nos da cuando vamos a su presencia. Cuando dejamos las cargas y queremos poner nuestra mirada en Él. A veces nosotros vemos la condición en la que estamos y pensamos que esa condición nos impide que Dios haga algo. Pero dice el Señor que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. No es cuando seas más fuerte, no es cuando tengas más unción, no es cuando tengas más gloria. Su poder se perfecciona aún en los momentos de debilidad. Yo no sé, pero he escuchado y he visto que las personas cuando más son usadas son cuando más están siendo procesadas. El proceso no define lo que Dios quiere hacer contigo. El proceso es lo que te va a promover a la nueva temporada. El proceso es lo que te va a promover al siguiente nivel. No veas tu proceso como una carga, velo como una victoria. No me quiero olvidar nada, por eso tomé acá algunos apuntes. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. Cuando Jesús se paró enfrente del sepulcro,
algo ya había sucedido. Saben que estando en la reunión, en la adoración, cuando el Señor me empieza a ministrar con esta palabra, me trae una revelación. Y me hace ver que cuando Lázaro está en el sepulcro, no podía saber que el maestro estaba afuera. Pero me dice, desde el momento que Jesús se paró ahí, se paró la vida, se paró la resurrección. Y la voz que escuchó Lázaro no fue cualquier voz. La voz que estaba escuchando Lázaro era la voz del ungido, era la voz del enviado. El Señor me decía, Stephanie, no estás escuchando cualquier voz, estás escuchando mi voz. Escuchar las voces de todos es una cosa, pero escuchar la voz del maestro es lo que te va a sacar. Escuchar la voz del maestro es lo que te va a promover. Escuchar la voz del maestro es lo que va a remover la piedra. Él dijo, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Él clamó, él no dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Fue una voz de clamor, fue una voz de autoridad. Él no escuchó cualquier voz. Nosotras a veces escuchamos muchas voces, pero la voz que no escuchamos es la voz de Jesús. Escuchamos voces que nos dicen una cosa, escuchamos voces que nos dicen otra, pero nunca a veces aprendemos a escuchar la voz de Jesús. Y cuando Jesús te habla, cuando estás en esa situación, el único que puede intervenir es Él. Porque Él es el que da vida donde hay muerte. Es el que hace resucitar. Cuando Jeremías se encontraba en el valle de huesos secos, dijo, vivirán estos huesos, solo tú lo sabes. Y Jesús, ¿qué hizo? El Padre, ¿qué hizo? Formó lo que no tenía vida. Se glorificó en ese lugar. No te veas como hueso seco. Vete con la vida que Él te entregó. Vete con el propósito que Él te entregó, con el llamado que hay sobre tu cabeza. Que nada te robe el gozo, que nada te robe la bendición, que nada te haga olvidar el propósito que hay sobre tu cabeza. Tú eres una guerrera, tú eres una llamada, tú eres una escogida por Dios, tienes identidad de reino. Que tu familia diga lo que quiera, que el vecino diga lo que quiera. Yo sé el propósito que cargo y tú deberías saber que fuiste escogida, que fuiste arrancada, que fuiste apartada, que eres una perla preciosa en sus manos, que eres un diamante que Él está puliendo para este tiempo, que te tienes que levantar. No sé cuál es la palabra sobre tu cabeza, pero el Señor quiere que salgas y que te sientes a la mesa a comer con Él. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche por su palabra.